América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se puede hablar de cambio sin un cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Agradecerle, darle la más cordial bienvenida, periodistas y amigos, en esta mañana de hoy. Darle la más cordial bienvenida, darle un caluroso saludo de afecto y de cariño a todos ustedes y agradecerles esta posibilidad que nos están dando de hacer esta interacción, más que rueda de prensa yo iré una interacción de representantes de diferentes medios de comunicación social y de algunos amigos que nos acompañan en el día de hoy a los fines de poder conversar sobre los acontecimientos de Venezuela y dar una información con la mayor veracidad del caso, a dar información de cómo se ha venido desarrollando la situación en Venezuela. Aclarar algunos temas que sabemos que han sido de discusión, de debate, en algunos casos de especulación, sobre no solamente los acontecimientos como tal, sino el tema de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, convocó mediante decreto hace aproximadamente ya 2 semanas. Por eso he querido hacerme acompañar aquí en la mesa a 2 amigos. Por un lado, el diputado Calaborde del Pal Azul y Fernando Buenabad, quien representa al grupo de intelectuales amigos de la Revolución Bolivariana, igualmente Estela, que nos acompaña hoy, que estuvo por razones de salud, había estado en estos últimos días recién desaparecida en acción, quienes estuvieron hace una semana en Venezuela en una gran rueda de prensa conjuntamente con el periodista que también nos acompaña aquí en Correntino, Boyanowski, que nos acompaña y te damos la bienvenida, Cristian Boyanowski. Y aprovechar esta oportunidad que nos dan ustedes, los medios, de conversar, también para que tengan la posibilidad, si así lo quieren, de hacerle preguntas de la percepción, la visión de lo que fue esa actividad la semana pasada y la percepción que se traen desde Venezuela. Yo quisiera empezar haciendo esta exposición, primero identificando desde la perspectiva de actores, cuáles son los actores enfrentados en Venezuela. El Estado venezolano, y hay que decirlo con la mayor claridad, no está enfrentando manifestaciones pacíficas. Ese es un elemento que es fundamental hacerlo entender. Y más allá de los condicionamientos mediáticos que se le ha querido dar en estos últimos meses, estos 2 meses de estas manifestaciones violentas,
la realidad, la verdad es que el Estado venezolano y el pueblo venezolano está enfrentando manifestaciones que no son pacíficas. Es un esquema de manifestación violenta, muy bien planificada, muy bien orquestada, donde durante las noches fundamentalmente se activan grupos criminales en ciertos y determinados sitios de algunas ciudades de Venezuela, que no son todas, y que desde la perspectiva mediática constituyen hechos y elementos que tratan o que buscan que sean transmitidos a la opinión internacional como protestas pacíficas, siendo protestas de mucha violencia, con saqueos, intimidación, asesinatos, y que responde de alguna manera a una estrategia general, una estrategia integral que desde la oposición y de sectores mayoritariamente de oposición están llevando a cabo en Venezuela como una escalada para que se pueda dar en Venezuela una confrontación armada. Entonces yo quiero dejar muy claro este primer elemento. El Estado venezolano y el pueblo venezolano no está enfrentando manifestaciones. Está enfrentando manifestaciones claramente violentas, que más adelante vamos a verlo en algunos videos para que ustedes tengan idea de la dimensión de lo que esto está sucediendo. Pero además de eso, no es que está generalizado en el país, sino que está focalizado en ciertas y determinadas zonas de las principales ciudades de Venezuela, básicamente Caracas, San Cristóbal, en la frontera con Colombia, Barquisimeto, en el estado Lara, que es mi ciudad natal, y Valencia, Valencia, estado Carabobo, en su mayor dimensión. En el resto de las ciudades hay manifestaciones igualmente violentas, pero en menor proporción. En estos momentos, nuestro gobierno está perfectamente claro que esto es un plan opositor. Un plan opositor que tiene, por supuesto, la participación de activistas políticos de oposición, que en algunos casos se da el fenómeno que son intendentes o alcaldes, en el caso venezolano, que es equivalente a intendente, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional. Y es perfectamente coincidente donde están las manifestaciones más violentas, ahí los alcaldes equivalentes a intendentes son de oposición o las gobernaciones son de oposición. Esto está perfectamente hilado. Si hiciéramos una investigación, no muy a fondo, sino simplemente buscar, ustedes van a perfectamente encontrar la sincronía entre los sitios de foco de violencia con alcaldes o gobernadores de oposición. Esto es público, en el caso de Venezuela es público y notorio. Hay sectores importantes de la sociedad venezolana que, más allá de que no son chavistas y en algunos casos antichavistas, se sienten secuestrados y se sienten vulnerados su libertad por estas acciones violentas de esos grupos criminales que en la mayoría, y yo diría que casi que en la totalidad, son grupos que son tarifados y pagados por la oposición para dirigir
estas acciones de violencia. Y donde, por supuesto, se suma gente que, pudiendo estar en desacuerdo o que están en desacuerdo con el gobierno, se suman. Sobre todo porque también está respaldado detrás con un terrorismo psicológico y de aupar la violencia a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando entonces en estos momentos? Hay una realidad. Se está buscando la legitimación de la muerte. La legitimación de la muerte. La escalada violenta se sustenta en eso, en una alianza entre actores criminales violentos con una gran red o con una gran estrategia comunicacional a través de redes sociales que buscan el legitimar la violencia. Tenemos dos casos, yo diría que tres, pero voy a tocar los dos primeros que de alguna manera reflejan la presión psicológica para exaltar el odio, la venganza, la acción desmedida, el desequilibrio, la disociación psicótica en Venezuela, que es el caso de un abogado que cuando uno le busca antecedentes a ese abogado, pudiéramos decir que era un hombre pero sin elementos de tacha de la perspectiva social de su conducta, el cual, sintiéndose validado por esa campaña de odio que está pasando por las redes sociales, lanzó de su apartamento una botella congelada de agua y asesinó a una humilde mujer trabajadora que iba pasando en el momento. Esto no es nuevo, en el 2014 pasó algo parecido, por cierto, en la vecindad de la casa de mi madre. Un tipo que se estaba afeitando, un desquiciado de esto, el funcionario de seguridad de un diputado de la oposición, se estaba afeitando en la mañana, se asomó por la ventana, vio que un señor estaba tratando de quitar frente al edificio vecino unas barricadas que había para salir a trabajar y le molestó que la estuviera quitando y desde el edificio en paños menores salió un momentico a la cama, tomó la pistola, vino por la ventanilla del baño y le disparó y lo mató. Y el otro caso es el caso de San Cristóbal, donde un militante de un partido de oposición le disparó a un grupo motorizado matando a un joven que ni siquiera tenía que ver con la muerte. Esto no es otra cosa que la legitimación de la muerte. Esto no es nada nuevo. Esto está sucediendo en el continente en mayor o menor medida, o es que acaso en Venezuela lo que está sucediendo en Venezuela no responde a una estrategia general en el continente con manifestaciones en México, en Centroamérica, en Colombia en su momento, etc. Del cual no vamos a escapar. Tristemente, si esto no se le da un parado, esto va a tener repercusiones regionales muy profundas. Porque en el momento en que una sociedad tiene la capacidad de legitimar la muerte, pierde la valorización de la vida, se pierde. Esto es muy grave. Pareciera ser de que hay toda una estrategia de, yo no quisiera utilizar este término, pero un poco para que figurativamente lo vean, una cierta mexicanización en Venezuela. Tristemente, me disculpa, que tú eres un ciudadano mexicano, pueblo al cual queremos mucho y sabemos que está dando una gran batalla. Entonces hay una legitimación de la muerte. Esta legitimación de la muerte lo podemos ver perfectamente
algunos temas, como vean aquí esta foto, aquí ven ustedes la violencia, cierre ilegal de vías, aquí vemos cómo se arremete contra la fuerza de seguridad del Estado. Mire, destrucción del transporte público, destrucción del transporte privado. Estos son ataques a instalaciones de servicios públicos. Es para que ustedes vean, esto no se puede llamar manifestaciones de carácter pacífica, o que tengan un fin político, democrático. No. Esto es vandalismo, esto es criminalidad. Y esto que estamos viendo es lo que cotidianamente se pasa por los medios de comunicación, colocando a la fuerza de seguridad como represora, cuando la realidad, hoy las fuerzas de seguridad hacen un gran esfuerzo para tratar de contener, miren los armamentos irregulares, armamento casero que hacen. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento con medios, con gente que tiene, con bandas criminales que tienen medios, con suficiente capacidad de daño, de lo que están perfectamente equipados. ¿De dónde sale ese equipamiento? Aquí está la persecución a funcionarios públicos, el escarache global, entre paréntesis. No solamente se está dando en Venezuela, han habido expresiones de violencia contra funcionarios diplomáticos de diferentes países. Yo ayer, y lo voy a tocar más adelante, ayer fui amenazado por las redes sociales de muerte, con personas perfectamente identificables, con identificación de mi casa. Esto hay que decirlo. Ahí están las agresiones, en términos generales se han dado en todo el mundo, en las ciudades, en las principales ciudades, Brasil, Santiago, Lima, Bogotá, Paramaribo. Bueno, ahí tenemos varios, en Estados Unidos son un total de 52, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿y esto es el producto de qué? De esa campaña bien diseñada para generar odio en las redes, a través de las redes sociales. Y a mí no me extraña que en los países esto está sustentado también con gente que previamente ha sido sembrada en los diferentes países. Por eso es que en este momento las autoridades de los países donde han habido agresiones contra funcionarios venezolanos o gente que vive en esos países y que está ligada al chavismo, se le puede convertir a cualquier país un boomerang, porque esa gente que se siembra no regresa más. Esa gente que llega ahí termina quedando. Y a veces llama la atención, por lo menos dentro de lo identificable de las agresiones ayer por las redes contra mí, tenemos perfectamente identificados 4, y de los 4, 2 son funcionarios públicos, de instituciones públicas de acá. Yo me encargaré hoy de hacer la denuncia correspondiente, porque eso no se puede aceptar. Y no es por Carlos Martínez, no, es por cualquier ciudadano. Porque esta es parte de la legitimación de la violencia y parte de la legitimación de la muerte. Hoy llaman a lanzar excremento a mi casa, porque eso es lo que están llamando. Mañana llaman a asesinar, así como a funcionarios de acá. Mañana en la tarde tienen en... ¿dónde es que? En el local del frente, de la calle Santiago del Estero y... En el local del Frente Santillán, ahí están convocando para una película sobre Bolívar. Sobre Chávez, perdón, la última película de... No, una película que ellos tienen. Ellos tienen un ciclo que es la cátedra Hugo Chávez Frías, y están llamando a destruir y a sabotear el acto ayer. Entonces, estos niveles de agresividad rompen la convivencia de cualquier país. Yo tengo la fe de que después que se haga la denuncia formal, las autoridades argentinas
tomen cartas en el asunto, porque esto se puede convertir en un boomerang que va mucho más allá de lo esperado, y esto puede tener repercusiones de índole social, donde en esa legitimación de la muerte y de la violencia se impregne en la manera de interrelacionarse política y socialmente en cada uno de estos países. ¿Cómo valoramos nosotros este momento histórico? La valoración que nosotros hacemos de este momento histórico es que la realidad es que estamos enfrentando una insurgencia armada con grupos organizados por la oposición y en alianza, por supuesto, y la utilización de bandas que podemos perfectamente calificar como bandas criminales. No es la interacción pacífica de una manifestación al cual tenemos todos los venezolanos el derecho de hacerla, pero no en las condiciones en que esto se está dando. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano frente a esta situación? Hasta ahora la respuesta del Estado venezolano ha sido una respuesta legal, proporcional, inclusive con una diferenciación de la aplicación de la fuerza, en el entendido que sabemos que detrás de esa estrategia lo que hay es tratar de colocar a nuestro gobierno, a nuestro proceso, a nuestra revolución como una revolución antidemocrática y represora. Y esto, por supuesto, es lo que ha traído de que la prudencia, la mesura del gobierno y de las autoridades que conducen y dirigen los cuerpos de seguridad haya sido el pan nuestro de cada día en cómo enfrentar, porque sabemos que la sociedad venezolana tarde o temprano se está dando cuenta de qué clase de oposición, y la prueba palpable es que hace unos días se hizo una encuesta y el 83% de la sociedad venezolana, en una encuesta que hubo, decía el 83% que dentro de esa oposición tenía que haber un relevo, creo que algo así se decía, pues direccional, un relevo de liderazgo, porque no se sentía, aún en ese 83% debe haber gente que no es chavista, pero que está alertando hasta estos niveles de exaltación de la violencia que se ha venido haciendo en Venezuela, en esos grupos muy focalizados. Y se están dando cuenta de que la conducción, anteayer casualmente me llama una persona amiga que yo conozco, que no es chavista, y me dijo: Carlos, ¿sabe qué estoy haciendo ahorita? En Barquisimeto fue eso. Él venía saliendo de su casa para ir a llevar al niño al colegio. Y resulta que me dice: mire, estoy sentado aquí, en plena autopista, porque tienen aquí trancados, nos bajaron del carro, nos entregan un panfleto de un decálogo de 10, donde dicen, donde uno tiene que leerlo obligado. Lea eso, donde le dice a tu indiferencia nos está matando. Tú tienes que tomar partido, tienes que venirte a las 6 de la tarde. Es una locura. Lo tenían sentado. Una vez que lo leen, lo vuelven a montar en el coche y les dan orden de partida. El hecho de que se haya autorizado, de que no se haya autorizado el uso de armas de fuego, demuestra fehacientemente el carácter democrático de nuestro gobierno, que no es otra cosa que el cumplimiento de una constitución que, en el espíritu de los legisladores del momento y de quienes en aquella oportunidad tuvimos la oportunidad de ayudar a construir y de apoyar a los constitucionalistas
en los diferentes estudios. A mí me tocó mucho asesorar en materia de seguridad y defensa y el tema Fuerzas Armadas. Siempre pensamos que había que borrar la triste experiencia de lo que fue el Caracazo, de verdadera represión que desde los gobiernos de la Cuarta República se daban en Venezuela. Y por eso constitucionalmente quedó expreso el espíritu de la no utilización de las armas de la República en contra del pueblo. Ahora, esto no es expresión del pueblo. Sin embargo, el gobierno ha sido prudente de no autorizar el uso de armas de fuego. ¿Ha habido excesos policiales? Sí, y lo vamos a ver más adelante. Sí, hay 3 casos que perfectamente han sido de excesos policiales. Por cierto, en el día de ayer, o ayer fue, Arnoldo, ya se le dictaron cargos a los 3 agentes policiales, creo. Sí, están aparentemente implicados en el... Sí, ya la fiscalía, en la presunción de que ya les... De que pueden estar implicados. Que pueden estar implicados, ya le dictaron cargos. Ya la fiscalía seguramente pasó a tribunales. Y hay una clara decisión de nuestro gobierno de que, si bien tenemos todo el derecho de la legitimidad del uso de la fuerza para preservar el orden en el país, hay instrucciones precisas de que esa fuerza debe ser diferenciada y esa utilización de mecanismos en ningún caso va en el uso de armas de fuego. Inclusive más allá de que la realidad es que frente al Estado se están presentando bandas criminales que tienen capacidad de fuego y destrucción de un nivel bastante alto. Aquí vamos a ver, y es muy importante, los casos. Hay 47 afectados, víctimas pues, de esta ola de 2 meses de violencia en Venezuela. Aquí está el caso de Jairo Ortiz Bustamante, muchacho de 19 años de Carrizal, no participaba en protesta. El victimario se encuentra ya detenido y sometido a un proceso judicial. Las familiares pidieron que no se utilizaran como elemento político para discutir. Aquí está este muchacho de 19 años, esto fue en Carabobo. Hay 2 funcionarios en estos momentos sometidos a proceso judicial. Aquí, indudablemente, pues hubo un uso fuera de las normas, y el Estado venezolano, el gobierno y las instituciones del Estado venezolano están actuando. Este caso está resuelto. Este no participaba en protesta, esto fue en el estado Lara, de 36 años, recibió 2 disparos y está en caso de investigación. Ese es en mi provincia, ese que pasó anteriormente. Este chico de 13 años le dispararon desde un vehículo en marcha cuando grupos vandálicos atacaban un centro de residencia popular. Esto también es en Barquisimeto. Yuseni Antonio Canelón, 32 años, murió en Caudal. Esto también está en la provincia del cual yo soy oriundo. Armenia Castillo no participaba en las protestas, esto fue en Caracas, caso de investigación. Paola Andreina Ramírez, esto fue en el Táchira, se encuentra procesado Iván Pernía Dávila, es un empresario y militante del partido opositor. Ese fue el que le hice el comentario. Ahora el caso está resuelto. Aquí está Carlos José Moreno, el muchacho no participaba en la protesta, está en caso de investigación. Dale. Este es un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana,
que recibió un disparo mientras realizaba labores de resguardo del orden público. Aquí hay francotiradores que los apostan en vía de acceso rápido. Aquí fallecieron 12 personas que está en un caso de investigación, que presuntamente intentaron saquear un comercio y estaba electrificada y quedaron en este caso 12 personas electrocutadas. En este caso es una joven con discapacidad auditiva, murió por impacto de bala en Petare. Este que está acá fue asesinado de un disparo en el cuello, era empleado de la gobernación de Mérida. Dale. Fue desde una residencia. Aquí tenemos la Universidad de los Andes, esto en Mérida también, falleció un balazo en la cabeza. Sus amigos dicen que no participaba en la protesta. Aquí está un trabajador también en Mérida, que fue muerto de un disparo en la cabeza, igualmente tiene investigación. Todo esto es francotiradores. Recibió un disparo en el pecho cuando se trasladaba en la ciudad de Mérida. Esto fue en Mérida, igualmente. Este vuelve el estado Lara, donde este muchacho fue asesinado, recibió un disparo en el rostro. Igualmente esto por arma de fuego, está en proceso de investigación, no participaba en la protesta de San Cristóbal. Fíjense que todos los hechos están focalizados, San Cristóbal, Barquisimeto y Caracas. Este fue en Carabobo, fue con perdigones por un policía de Carabobo. Este caso está resuelto y el funcionario policial ya está detenido y procesado. Aquí igualmente Pernalete Llovera, este fue un caso muy sonado por el tema de que era amigo del hijo del defensor del pueblo nuestro. Fue por un impacto en el tórax con objeto aún no identificado. Un vehículo que intentaba esquivar una manifestación y bueno, fue arrollado. Fue un accidente de tránsito también como producto de las manifestaciones. El jovencito Armando Cañizales, músico de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que igualmente tiene un proceso de investigación. Fue en los enfrentamientos violentos que se dieron en las Mercedes de Caracas. Funcionario policial, aquí está un funcionario policial en San Joaquín, fue muerto de un disparo en una manifestación. Un muchacho que falleció en el hospital en San Diego, este fue más o menos el mismo día, fue herido por arma de fuego y después murió. Tiro en el abdomen, esto fue en Maracaibo, estado Zulia. Este fue en Mérida. Siga. Fue en el caso de investigación en Caracas, ese Táchira. Esto es Barinas, siga. Y por impacto de bala en San Antonio de los Andes. Ahí están las víctimas de la protesta. 10 participaban en protesta, 19 no participaban en la protesta, 5 están en proceso de investigación, 9 electrocutados. Ahí está la distribución porcentual de cómo se han dado esto. Pero si ustedes ven, están perfectamente focalizados los grupos violentos o las manifestaciones criminales más violentas, como ustedes ven, Caracas, Barquisimeto, San Cristóbal o el estado Táchira, Valencia, Carabobo y sus alrededores, San Joaquín, Mérida y Barinas. Entonces, de 23 estados, prácticamente en 5 o 6 estados es donde se ha concentrado la mayoría, o la totalidad, más que la mayoría, de estos eventos. Ustedes se preguntarán, ante esta situación, ¿cuál ha sido el intento por alcanzar algún acuerdo? ¿Ha habido algún intento, como pregunta? Metiéndome abogado del diablo, ¿qué pregunta ustedes como periodistas se harían? ¿Ha habido algún intento de nuestro gobierno por alcanzar acuerdos políticos, por buscar la paz? Sí, mucho.
y no de ahorita solamente. Yo fui testigo de excepción de las múltiples acciones que realizó el comandante Chávez para tratar de alguna manera de viabilizar una oposición democrática, una oposición con que se pudiera articular e interactuar más allá del sostenimiento del debate y la diatriba política, pero dentro de canales de convivencia y dentro de los canales democráticos. Yo fui testigo de excepción de su reunión con, ¿cómo era? Fernández, con el Tigre Fernández, con Claudio Fermín. Fue público y notorio después que el presidente Chávez le ganó la elección a Capriles Radoski, una reunión que tuvieron larga, de unas cuantas horas, después de esa contundente victoria que tuvo el presidente Chávez sobre Capriles Radoski. Y luego vino el presidente Nicolás Maduro, el primer día de asunción del presidente Nicolás Maduro fue llamar al diálogo, llamar a la paz, llamar al entendimiento. El primer día. Busquen ustedes en los archivos. Por supuesto que ha habido. Hace un año el presidente Nicolás Maduro buscó diálogo y buscó actores que permitieran ayudar en ese diálogo, cuyo intento inicialmente lo llevó a cabo en República Dominicana. Y proceso que ha sido constantemente boicoteado y negada la oposición para llevarlo. El acompañamiento de UNASUR, el esfuerzo de los presidentes o expresidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, con la anuencia de UNASUR, de su secretario general. Asimismo, el Papa Francisco, el Vaticano se involucra. Yo recuerdo mucho cuando el Papa Francisco se inicia en el proceso, voy a decirlo públicamente, el proceso de diálogo, su involucramiento en el proceso de diálogo. En esa primera aproximación, en esa primera reunión, el Papa designó al actual nuncio apostólico aquí en Buenos Aires y me pidió venir a conversar conmigo. Y la pregunta que me hizo fue: embajador, ¿qué me puede usted decir para que me ayude a ver cómo? Y hay un solo tema que ayudaría a ese proceso. Es el reconocimiento de la oposición a nuestro gobierno bolivariano, que nunca en 18 años ha querido reconocerlo. Es muy difícil interactuar políticamente con un sector y un segmento que no reconoce al otro. Y a lo mejor alguien le busca las 5 patas al gato y pregunta: ¿y será que desde el gobierno no ha habido reconocimiento a su oposición? Por supuesto que sí, han ganado elecciones y se les reconoció. Los puentes que constantemente desde el gobierno, desde actores políticos no solamente del gobierno, sino de nuestro partido, han tratado de generar canales, puentes de entendimiento y diálogo, que ha sido negado por una oposición que con estas expresiones no es otra cosa que una oposición muy fascista, una oposición muy antidemocrática, o total y absolutamente antidemocrática. Se preguntará: ¿y será que en Venezuela no hay posibilidad de una oposición? No, seguramente hay sectores opositores que pudieran tener una visión democrática, pero no son los que están manifestándose aquí. Y no lo están demostrando con eso. Por lo tanto, la premisa básica es que es una oposición cuyo liderazgo
está muy por encima de la posibilidad de que uno le pueda creer como democrática. Las reuniones de la Santa Sede o del Vaticano, junto con el esfuerzo de los expresidentes, conllevó a que se pudiera construir, diseñar un acuerdo de convivencia. Ese acuerdo de convivencia se hizo, pero fue total y absolutamente violado por la oposición. Y no es que lo diga yo. En la última carta que el Papa le envía a los obispos de Venezuela, casi que develadamente le dice la dificultad que han tenido de que se cumpla con los acuerdos en la cual se llegó. Y esto, por supuesto, trajo como consecuencia mayor violencia. Mayor violencia. Ese documento de convivencia pudo haber normalizado las relaciones entre los actores enfrentados y canalizar la vía del diálogo, el debate, el diálogo necesario, pero por supuesto a partir de que estas manifestaciones de violencia cesaran. Y al contrario, se repotenciaron, elevaron a la enésima potencia después de que acordaron, firmaron y se comprometieron a cumplir con ese acuerdo de convivencia. La Asamblea Nacional se autodeslindó de su capacidad, de su accionar como poder legislativo, el día que no quiso acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con relación a la desincorporación de 3 diputados que obviamente habían llegado con viso de ilegalidad. Ahí no solamente estaban expresados los 3 de la oposición, creo que había 2 de los nuestros, 2 del gobierno, 2 del partido de gobierno, que sí cumplieron y decidieron desafectarlo. Eso pudo haber ayudado a normalizar la situación. Su situación no es el gobierno ni otro poder público, ni fue el ejecutivo, ni fue el judicial que desafecta sus funciones, sino fueron sus propias acciones de no querer dar un cumplimiento al Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo órgano de decisión en temas judiciales en Venezuela. Ahí pudieran estar perfectamente, si eso lo hubiesen cumplido, pudieran estar perfectamente legislando, debatiendo democráticamente en el seno de ese espacio que es para eso, el Parlamento venezolano. En ninguna parte de nuestra Constitución aparece que las acciones o la manifestación tienen que ser una expresión para derrocar gobierno, ni poder enfrentar poderes, ni criminalizar o convertir en crímenes, o cometer crímenes para el acceso. Eso solamente es la expresión de quienes no creen en una convivencia civilizada y políticamente democrática. Sin embargo, el presidente con todo eso ha venido haciendo un esfuerzo y sigue llamando al diálogo. Y qué lamentable que voceros de la oposición, actores de la oposición, en vez de responder a ese diálogo, lo que hacen es atizar más los niveles de confrontación, de odio en Venezuela. Y a veces uno siente como tristemente
desde afuera se atiza, se suma con una desproporcionada visión de humanidad o de inhumanidad, porque al fin y al cabo esa violencia, a medida que se atiza, trae como consecuencia muerte de ciudadanos, de seres humanos y de ciudadanos venezolanos. Eso no ayuda. Si algo puede cualquiera de las expresiones internacionales querer ayudar a Venezuela, deben orientarlo fundamentalmente sobre la base. Aquellos que son cercanos a esa oposición, convencer y dialogar con esos segmentos de oposición a que se sienten democráticamente al diálogo. Esa es la mejor ayuda que pueden hacer. Por lo tanto, el presidente ratificó el pasado 19 de abril ante la Comisión de Diálogo, inclusive le amplió incorporando no solamente del lado del gobierno o del lado del Estado, al doctor Escarrá y al doctor José Vicente Rangel, sino que se dieron expresiones de suma en algunos líderes políticos regionales que se suman también al equipo de diálogo, el cual hasta los momentos no ha sido reconocido por la oposición. Sobre la Asamblea Constituyente, que es el otro gran tema. Ante esta imposibilidad de diálogo en términos que yo no diría caprichosos, sino en términos hasta criminales, porque cada día que pase, cada muerte que cobra constituye una afrenta contra el amor por la vida de los seres humanos. El presidente y su gobierno, en virtud de la incapacidad o de la poca posibilidad, no incapacidad, de posibilidad de tener interlocutores válidos en esa oposición, con quien se puede hablar de política, se puede hablar de democracia, se puede hablar de elecciones. El presidente tomó la decisión constitucional de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para abrir un espacio de diálogo donde no solamente se incluya a los actores políticos representados por los partidos políticos, sino que sea un amplio espacio de diálogo para la sociedad venezolana. Más una sociedad como la venezolana, que tiene experticia democrática y tiene fundamentalmente en su ADN haber podido lograr en momentos difíciles, quizás hasta más difíciles que este, el camino democrático para solventar y lo que representó esa constituyente del año 99. En virtud de eso, esa decisión está sustentada constitucionalmente en los artículos 347, 348 y 349. El 347 reconoce que hay un poder originario. No es una constitución cerrada, sino que es abierta. Y ese poder originario está representado por el pueblo, por la gente, porque hacemos vida. Y por supuesto eso permite que se pueda dirimir las diferencias y que sea el pueblo el depositario original que le dé cabida a la construcción de sociedad futura. El 348 establece claramente cómo se activa ese poder, quiénes tienen la iniciativa para convocar en etapa asamblearia al poder constituyente. Y es el presidente del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional en mayoría calificada, con sus 2/3 partes, y las 2/3 partes por cabildo abierto del país, a través de una iniciativa ciudadana. Eso está
tipificado en nuestra Constitución. Y el 349 establece el carácter originario de esta Asamblea, reconocer que ni el presidente de la República ni ningún poder público puede oponerse a los designios de esa Asamblea. Sin embargo, podemos resumir que la constituyente es un mecanismo que es constitucional, es democrático, es pacífico y es electoral. Es democrático porque representa el poder originario del pueblo, en ejercicio pleno de su facultad y su soberanía. Es pacífico porque sería el más alto foro político convocado en el país para las grandes cuestiones atinentes al funcionamiento de su sistema político, a su desarrollo, a su economía, al cumplimiento de su constitución y a la solución de los grandes desafíos. Es electoral porque nace de la voluntad del pueblo. Entonces este es un mecanismo excepcional tipificado en nuestra Constitución que en estos momentos clarifica, amplía ese espacio, convoca de nuevo a esa oposición para que entre por el redil de la convivencia pacífica y de la discusión de los temas del país. A veces nos preguntamos, y yo me lo pregunto no como embajador, sino como simple ciudadano venezolano, ¿a qué miedo le pueden tener a una constituyente? No dicen que son mayoría hoy. Entonces, ¿a qué miedo hay que tener? Esta se encuentra claramente establecida en la Constitución del 99 en estos artículos. Hay dos interrogaciones que a veces le saltan en las conversaciones privadas que uno tiene con gente cercana ideológicamente, pero o mejor dicho, con personas que no son cercanas ideológicamente o que tienen una visión diferente, pero también muchas veces lo preguntan, hasta los cercanos, ¿cuál es la razón de no llamar a referéndum consultivo si se quiere o no la constituyente? Y la respuesta es sencilla, señores. En ninguna parte de nuestra Constitución dice que esta convocatoria debe ser sometida a referéndum. En ninguna parte. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la Constitución pasada se hizo? Tiene una explicación desde la perspectiva funcional. La Constitución del 61, que nos regía para ese momento, no tenía establecido la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerda que estábamos en ese momento bajo la égida de una Constitución que no tenía la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente Chávez, para legitimar y darle una salida política a la posibilidad de la Asamblea Constituyente, llamó al referéndum. Esa es la razón fundamental. Pero en este caso no, porque nuestra Constitución tiene establecido el qué y el cómo hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Es muy diferente a la vez anterior. Ese es un tema que siempre se lo preguntan a uno. Y el otro tema que en estos días alguien me preguntó sobre la Asamblea Nacional Constituyente es el carácter plenipotenciario de esa, en términos jurídicos, plenipotenciario de esa Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto que la tiene. Ahora, eso no choca con el poder constituido. El poder constituido sigue funcionando. El Ejecutivo, el Estado sigue funcionando, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, siguen funcionando. Lo que pasa es que esos poderes no tienen competencia ni gerencia en las decisiones que se están realizando simultáneamente en esa Asamblea Nacional Constituyente. Estas dos cosas se han especulado mucho.
que es arbitraria, porque no se somete al pueblo, es que ninguna parte dice que se somete al pueblo. No, pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué la vez anterior no se hizo? Por una razón sencilla, teníamos una constitución que no establecía la Asamblea Nacional Constituyente. En este caso no, en este caso existe la figura tipificada constitucional. Y el segundo elemento es querer especular de que esa Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder constituyente, de alguna manera borra de su funcionamiento al poder constituido. Y eso es totalmente falso. Conviven los dos mientras se dé el lapso. Lo que sí es cierto es que las decisiones de esa Asamblea Nacional Constituyente no pueden estar condicionadas por el poder constituido. Por una razón sencilla. Esa Asamblea Nacional Constituyente está solidificada sobre las decisiones de un poder originario, de un poder constituyente. Y el poder constituido seguirá funcionando en lo que tiene que ver a todo el funcionamiento del Estado venezolano. Pero injerencia sobre este no tendrá. Hasta que se tomen las decisiones que tome esta Asamblea Nacional Constituyente y se lleve, por supuesto, a la consulta popular, pública, democrática, electoral, y una vez que esas decisiones se tomen, automáticamente esas decisiones se van a plasmar en lo que haya que plasmarlo, sin modificación constitucional, etc. Son normas que vendrían a posteriori. Entonces, ¿qué temor tienen que tener? Yo creo que aquí más que temor lo que hay es una estrategia fundamental de sacar un gobierno por vía no democrática y por vía de la violencia. No hay otra explicación a esto. Bueno, miren, yo creo que ya he hablado mucho, estoy casi que encadenado. Yo prefiero darle a ustedes esto básicamente, no quiero hablar de la meta para el futuro porque creo que de alguna manera yo me adelanté. Aquí hay la Asamblea Nacional Constituyente, es la salida política, el nombramiento de la comisión presidencial ya se hizo y esa comisión presidencial ya ha venido estableciendo puentes, ha venido teniendo reuniones, se reunió con el sector empresario, con la mayoría del sector empresario, sector campesino, sector de mujeres, etcétera, todo lo que son las fuerzas vivas, partidos políticos, lamentablemente quienes hacen vida en el marco de la llamada Mesa de la Unidad han sido los partidos políticos que no han querido de alguna manera participar, ni siquiera para esgrimir los desacuerdos que pudieran tener, que son perfectamente válidos, pero ni siquiera eso. Entonces, estos son los pasos que damos, estamos confiados. El gobierno bolivariano, revolucionario del presidente Maduro, tiene perfectamente clara la dimensión de la situación. Estamos seguros que vamos a salir adelante. Se sigue llamando a la paz y a la concordia entre los venezolanos. Se sigue combatiendo esa forma criminal de actuar, pero con canales y con acciones de preservación de los derechos humanos, de preservación de los derechos políticos de la gente. Y además de eso también nuestro gobierno tiene plena conciencia de que más temprano que tarde la sociedad venezolana de alguna manera va a ir interpretando en su verdadera dimensión esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ojalá que desde el exterior, porque sabemos de dónde viene esta campaña, sabemos de dónde viene este plan. Este plan viene de Estados Unidos. Uy, a lo mejor mañana, pasó mañana, tenemos por ahí noticias. Porque aprete hay en la región para muchos gobiernos. Nosotros aspiramos de que prive la cordura
prive el sentimiento de afecto hacia un pueblo de la región como el venezolano, y prive la cordura y el sentido político para que en vez de atizar más violencia o legitimar esa violencia, se llame a la cordura. Aquellos que están cercanos políticamente a algunos liderazgos de esa derecha venezolana, pues, traten de incidir para que sin temores, porque se supone que no deberían tener temores si se consideran que son mayoría, para sentarse a dialogar, a debatir y a darle viabilidad a esta consulta general, a esta posibilidad, a este amplio foro político que es la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Para la pregunta tengo también los compañeros aquí, a Fernando Buenabad y a el diputado Carla Borde, bueno, que creo que es importante.